Aunque ya han pasado varios días desde los Elle Star Awards 2026, en redes sociales hay momentos que simplemente no se sueltan y uno de ellos tiene como protagonista a Serenay Sarıkaya. Nada, mi gente, bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarlo de rodeo y de inmediato vamos con todos los chismes del día de hoy que están sabrosos, jugosos, deliciosos. Vamos a comenzar. La actriz fue sin discusión una de las reinas de la noche, apareció con un look completamente rojo que atrapó todas las miradas desde el primer segundo, vestida con cobertura, maquillaje rojo, tacones rojos, un abrigo largo del mismo color, o sea, impacto total. Pero ojo, porque esta vez no se habló ni del vestido ni del abrigo, sino de una mirada. Durante el evento, alguien pisó accidentalmente, o no tanto, el vestido de Serenay y ella reaccionó con una mirada corto, frío, afilado, que quedó grabada por las cámaras. Ese segundo exacto fue suficiente para que las redes explotaran. Los comentarios no se hicieron esperar. Por un segundo se convirtió en Süleyman Shakir. Eso fue poco para lo que se merecía. Ese tipo lo hizo a propósito. Señores, el goy goy fue inmediato. Para rematar, Serenay no solo se llevó el premio a la chica Elle del año, sino que también respondió con elegancia cuando los periodistas le preguntaron si su abrigo era de piel real. Claro que no, respondió sin rodeos. Dato curioso, el abrigo Blue Marine estaría valorado en unos $3,294 y el vestido en $1,918, pero ni el precio ni el premio lograron opacar ese momento viral que sigue dando de qué hablar. Una noche de glamour, estilo y una mirada que dijo más que 1000 palabras. Pero cuéntame, ¿crees que Serenay exageró con esa mirada o que tenía toda la razón? ¿Tú qué habrías hecho si alguien te pisa el vestido en plena alfombra roja? Sinem Ünsal, una de las actrices más comentadas del momento, volvió a ser tendencia después de su aparición en la alfombra de los Elle Star Awards 2026. Allí se llevó el premio a Mejor Interpretación Televisiva del Año y desfiló con un elegante look de tonos marrones que, como era de esperar, se dividió opiniones en redes. Unos dijeron reina, otros no tanto, pero esta vez el debate no fue por el vestido. El verdadero tema fue su rostro. Un reconocido estético, Eyüp Khan, comparó imágenes de antes y después de Sinem Ünsal y analizó uno por uno los retoques que, según él, la actriz podría haberse hecho. Y esto fue lo que explicó el especialista. Sinem Ünsal es una mujer muy hermosa. Cuando comparo su versión anterior con la actual, lo primero que me llamó la atención es el mentón. Hay relleno en la barbilla, también se nota relleno en los labios, aunque en el labio superior hay una ligera asimetría, el botox está presente. Eso ni hace falta decirlo. Hay relleno en la zona media del pómulo, probablemente se realizó una bichectomía, ya que la parte inferior del pómulo se ve más afinada y es muy posible que también tenga rellenos en la frente porque las irregularidades se ven mucho más suaves. Como era de esperarse, el análisis encendió las redes. Algunos defendieron a Sinem diciendo que cada quien hace lo que quiera con su rostro. Otros aseguraron que los cambios son demasiado evidentes y no faltó quien dijo con retoque o sin retoque igual es bellísima. Lo cierto es que Sinem sigue dando de qué hablar, ya sea por su talento, su estilo o sus supuestos retoques estéticos. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Sinem se haya hecho demasiados retoques o que los cambios son sutiles y bien logrados? ¿Estás a favor o en contra de que los famosos se hagan procedimientos estéticos? Y bueno, señores, la noche de los Joy Awards 2026, celebrados en Ria, fue prácticamente una pasarela de estrellas turcas. Hande Erçel, Barış Arduç, Halit Ergenç, Pinar Deniz, Tuba Büyüküstün, Busra Develi, Kaan Urgacioglu, o sea, medio elenco premium de Turquía reunidos en un solo evento. Entre vestidos espectaculares, alfombra roja y muchos momentos inesperados, hubo uno que se robó toda la atención y vino con comentario incluido. Una de las figuras más ovacionadas de la noche fue Meryem Uzerli, quien sigue teniendo una base de fans enorme en Arabia Saudita. Cuando llegó el evento, los fanáticos literalmente rodearon su auto, creando una de las escenas más comentadas de la gala. Pero el verdadero momentazo ocurrió cuando Hassal Kaya vio a Meryem Uzerli. La reacción fue inmediata y sin filtro. Muy natural la niña. Hassal le dijo, ya envejece mujer,
¿qué es esta belleza? Marianne, completamente sorprendida, respondió entre risas, de verdad. Lo que parecía un comentario espontáneo y hasta galador, no cayó igual en redes. Muchos usuarios salieron a criticar a Hasaka ya, recordándole que ella tiene 35 años y Marianne 43, o sea, solo hay 8 años de diferencia, no exageres. Otros, en cambio, defendieron a Hassal, diciendo que fue un comentario entre colegas sin malas intenciones y que las redes lo tomaron demasiado en serio. Resultado, señores. Un comentario, actrices queridas, un nuevo debate viral sobre la edad, belleza y límites del humor. Pero cuéntame, ¿crees que el comentario de Hassal Kaya fue un halago malentendido o una metida de pata? ¿Las redes exageraron o tenían razón la gente en molestarse? Y bueno, seguimos con momentos icónicos en los Joyce Awards 2026. Desde el primer minuto se convirtieron en uno de los eventos más comentados en redes sociales. La alfombra roja, como les dije, fue un encuentro de estrellas internacionales y, por supuesto, las figuras turcas no pasaron desapercibidas. Una de las más aplaudidas de la noche fue Tuba Büyüküstün. La actriz deslumbró con un vestido, su peinado y su maquillaje, todo perfectamente en armonía. Pero más allá del look, hubo un momento que terminó robándose toda la atención del público. Durante su intercambio en el escenario con el presentador se produjo una pequeña confusión entre el árabe y el turco. El presentador, algo perdido, comentó en tono de broma: necesito un profesor de árabe. Y ahí fue cuando Tuba reaccionó rápido con una sonrisa y mucha clase respondiendo: ¿y si yo te enseño turco? La frase provocó risas, aplausos y se volvió uno de los momentos más compartidos de la noche. Una respuesta sencilla, elegante y con sentido del humor, que dejó claro por qué Tuba Büyüküstün no solo destaca por su talento y belleza, sino también por su carisma y presencia internacional. Pero ahora te pregunto, ¿te gustó la respuesta de Tuba? ¿Crees que manejó la situación mejor que muchos otros famosos lo habrían hecho? ¿O simplemente fue un momento simpático que se volvió viral? Hande Erçel, quien recientemente fue elegida Mujer Actriz con Mejor Estilo de Año en los Elle Star Awards, no deja de estar en el centro de la conversación, pero esta vez no fue en Turquía, sino en Arabia Saudita. La actriz también asistió a los Joyce Awards 2026, celebrado en Ria, uno de los eventos más prestigiosos del Medio Oriente, donde se reúnen las figuras más importantes del cine, la música, las series, el deporte y el contenido digital del mundo árabe. Una gala enorme, lujosa y con proyección internacional. Y sí, Turquía obviamente dijo presente, ya les mencioné algunos de los actores que estaban ahí. Muchísimos nombres conocidos que desfilaron por la alfombra, llamando la atención de la prensa internacional, con look firmados por grandes marcas. Pero una de las que se robó todas las miradas fue sin duda Hande Erçel. Lució un vestido completamente bordado en pedrería de una marca internacional. Lo combinó con un peinado recogido y joyas delicadas que hicieron que su look fuera elegante, sofisticado y muy potente sin exagerar. Ya avanzaba la noche, Hande subió al escenario junto a Barış Arduç para la entrega del premio Mejor Actriz Árabe, y ahí llegó el momento que explotó las redes. Hande habló en árabe y no cualquier árabe, fluido, claro y seguro. Esto, por supuesto, llamó muchísimo la atención porque hace apenas unos meses, cuando se presentó en un evento de una marca italiana en Estambul, su inglés fue duramente criticado en redes, generando debates y burlas, pero esta vez el público quedó sorprendido y muchos dijeron: ¿y esta Hande poliglota de dónde salió? De nuevo, Hande Erçel demostrando que siempre sabe cómo volver a ser tema, ya sea por su estilo, su presencia internacional o ahora por sus idiomas. Pero cuéntame, ¿te sorprendió Hande hablando árabe? ¿Crees que fue mejor recibida esta vez que cuando habló inglés? ¿O piensas que los famosos les exigen demasiado? Bueno, después de un tiempo alejada de los sets, Pinar Deniz volvió a llamar la atención y esta vez no fue por una serie, sino por su nuevo look. La talentosa actriz, a quien todos recordamos por su aplaudida actuación en Jargit, apareció ante las cámaras con un cambio de imagen que rápidamente se llenó de likes y comentarios positivos en redes. Tras convertirse en madre, Pinar decidió tomarse una pausa para dedicarse por completo a su hijo Friket Hakan, fruto de su relación con Kaan Yildirim. En su momento explicó que quería criarlo ella misma y por eso rechazó varios proyectos. Pero ojo, porque apenas una semana emocionó a sus fans al confirmar que volverá a trabajar. Y ahora, ¡zas!, aparece con un nuevo corte de cabello. Como ya sabemos, en el mundo de las series, cortarse el pelo casi siempre significa una cosa,
un nuevo personaje, un nuevo proyecto, una nueva historia. Aunque Pinar Denise todavía no ha confirmado oficialmente ningún acuerdo ni una serie, muchos ya están conversando de que este cambio no es casualidad. Su nombre sigue siendo uno de los más queridos por el público, especialmente después del impacto que tuvo con Yargit. Coincidencia o pista adelantada, el tiempo lo dirá, pero el hype ya está servido. Pero cuéntame, ¿te gusta Pinar Denise con este nuevo look o prefieres su imagen anterior? ¿Crees que este cambio es por un nuevo proyecto o solo ganas de renovarse? Y bueno, gente, ya para finalizar, vamos con los ratings del sábado 17 de enero. Hubo una batalla campal en la televisión turca. En pantalla se enfrentaron pesos fuertes como Gönül Dagi, Güler Begunalar y un programa Survivor, pero eso no tiene nada que ver aquí. Y como siempre, solo uno podía quedarse con la corona. La gran ganadora de la noche fue Rosas y Pecados, que arrasó sin piedad. Se llevó el primer lugar en todas las categorías. Y así quedaron los números, los estaré poniendo por aquí, no se los voy a dictar. Los números de Güler Begunalar, Rosas y Pecados en español. O sea, como ven, victoria sin discusión. ¿Y qué pasó con Gönül Dagi? La serie que lleva semanas dominando el prime time, esta vez perdió el trono y se mantuvo fuerte en el segundo lugar. En resumen, Rosas y Pecados celebró, Gönül Dagi resistió pero cayó en primer puesto. El resto quedó mirando detrás. Pero la pregunta ahora es clara, ¿fue un golpe puntual o estamos ante un verdadero cambio de poder de rating el sábado? Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, sin antes despedir, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, coméntenme cuál serie prefieren, Gönül Dagi o Rosas y Pecados. ¿Cuál es su favorita del momento? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Síganme en mi canal de blog, seguramente les está saliendo por ahí los videos. Y nada, los quiero muchísimo. Bye bye, me despido. Hasta la próxima.